casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Saludos cordiales, un abrazo para todos ustedes, esperando y deseando que la bendición de Dios esté sobre su vida, sus hogares y la obra de sus manos. Estamos en el ayuno de los 21 días. Hoy es el día 17. Y el tema de hoy es ayunar para santificarnos. Este es un tema muy interesante, por cierto, porque al fin y al cabo, eso es lo que Dios quiere y pretende de nosotros. Él dice, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto, ser puros como yo soy puro. Él quiere llevarnos a esa dimensión. Es lógico que nuestra carne es débil, pero que el espíritu está dispuesto. Somos un puñado de debilidad, estamos llenos de pecados, pero como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos en ese perfeccionar diario. Y este ayuno nos sirve mucho para hacerlo, para perfeccionar muchas cosas que posiblemente no son muy buenas en nuestras vidas y debemos corregir. Por eso, el ayuno nos sirve para santificarnos. Ahora, lo opuesto del ayuno, es el orgullo y la humildad. Una cualidad fundamental de la verdadera santidad es la humildad. Lo opuesto es el orgullo. ¿Sabían que el orgullo va de la mano con un estómago demasiado lleno? Bueno, eso dice en Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Encontramos aquí que nos dice que el pecado de Sodoma y sus pueblos fue porque creían que tenían demasiado, que les sobraba comida y que vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayunaron, ni tampoco ayudaron a los pobres y a los necesitados. El pecado de Sodoma era el orgullo y la glotonería. Dios sabía que uno de los grandes tropiezos para Israel cuando entrara a la tierra prometida sería el orgullo y el estómago satisfecho, y por eso los disciplinó en el desierto. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos del 2 al 3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora bien, vemos que el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, una tierra de abundancia que les traería muchas tentaciones, o sea, cosas que llevarían su corazón lejos de Dios. Por eso Moisés les previene y les advierte que se cuiden de no olvidarse de Jehová Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus normas, sus estatutos, sus leyes, que no les suceda que coman y se sacien, edifiquen buenas casas en que habiten, y sus vacas y sus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieren se aumente, y se enorgullezca su corazón, y se olviden de Jehová su Dios, que les sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Oseas, por ejemplo, nos dice de igual manera en el capítulo 3, el versículo 6,
exactamente lo que sucedió. Cuando tuvisteis comida de sobra, vuestro corazón se llenó de orgullo y te olvidasteis de mí. Así comprobamos que nuestra manera de comer está relacionada con el orgullo y que el ayuno puede corregir la soberbia. En Esdras 8:21 nos dice que después proclamé, dice, un ayuno cerca del río Ahava para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros y a nuestras familias y nuestras posesiones. Dios, por ejemplo, animó a Esdras que regresara de Babilonia junto con los hijos de la cautividad que estaban regresando a Jerusalén. Esdras había ganado el favor del rey Artajerjes para poder llevar con él grandes provisiones de oro y plata. Por causa de la carga valiosa que llevaban y el viaje tan largo de más o menos 5 meses, un viaje difícil y peligroso, porque en el camino habían ladrones, asaltantes y bandidos. Era una expedición sumamente peligrosísima. Eran 1,754 personas, incluyendo los niños. O sea que era un pueblo grande. Y Esdras dijo, ¿cómo puedo jactarme de la grandeza de Dios y su poder de protección y luego pedir al rey que nos dé protección? Él sabía dónde podía obtener ayuda. Esdras se humilló para buscar la ayuda de Dios. Y leímos en una ocasión, en uno de estos temas, que ayunó para reconocer sus pecados y para pedir protección para todos durante el viaje. David hizo lo mismo, y eso lo expresa en el Salmo 53, en el Salmo 35, el versículo 13. Cuando ellos se enfermaron, afligí mi alma con ayuno. Para el judío, pues, el ayuno significaba humillarse, pero también significaba luto o duelo. Se practicaba el ayuno como señal de duelo por los difuntos y era casi parte de los ritos funerarios. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, 13, el capítulo 31, versículo 13. Dice, enterraron luego los restos en Jabes debajo de un árbol y guardaron 7 días de ayuno. Hay una secuencia natural entonces conforme nos movemos en la humillación de uno mismo, al dolor del arrepentimiento por el pecado. Los judíos ayunaban como señal de su arrepentimiento y su dolor por el pecado. Y este dolor por el pecado personal es un paso indispensable en el proceso de la santificación y es facilitado por el ayuno. O sea que el ayuno, como hemos visto, nos ayuda a presentarnos delante de Dios en humildad y sinceridad. Con todo, Dios desea llevarnos más allá del lugar que solamente sintamos dolor por nuestros propios pecados. Quiere conducirnos a donde seamos movidos por el Espíritu de Dios para llorar por ellos, por el pecado nuestro y por el pecado de la iglesia y el pecado de los demás. En realidad, Dios está profundamente interesado por encontrar personas que compartan su sentir por la situación espiritual que prevalece por doquier. Los ojos del Señor hoy día siguen buscando en el planeta Tierra hombres y mujeres como Esdras que confiesen los pecados de un pueblo infiel y que lo hagan llorando y postrándose delante de su presencia, ayunando delante de Él. Hombres que como Nehemías lloraron también y se lamentaron y ayunaron y oraron porque los muros que estaban caídos en la ciudad de Jerusalén y sus puertas destruidas pudieran ser reconstruidas. Si la restauración y la renovación tiene que venir de la presencia del Señor, entonces son los hombres y las mujeres como ellos a quienes Dios usará para cambiar la historia. Debemos ser entonces como Esdras y Nehemías, que buscaron por medio de la oración y el ayuno la santificación, la perfección y estar en comunión íntima con Dios. Vemos que en el ayuno para santificación personal hemos visto el aspecto de la humildad y el luto, pero también involucra el aspecto de consagración a Dios. Jesús fue nuestro ejemplo máximo.
Tomemos entonces el ejemplo de Jesús, quien, aunque recibió la plenitud del Espíritu Santo en su bautismo, no experimentó el poder del Espíritu hasta después de la prueba en el desierto, a través del ayuno. Mediante su aceptación de esas 6 semanas de ayuno, estaban reafirmando su determinación de hacer la voluntad del Padre hasta el fin. Ese ayuno y su experiencia en el desierto fueron su preparación final y su consagración para cumplir su misión celestial en la tierra. Luego, al volver a Galilea, con el poder y unción del Espíritu Santo, se hicieron grandes manifestaciones en él y las obras de Dios se evidenciaron. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 3, que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mahanael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tremendo, extraordinaria esa escena. Eso me recuerda a nuestros albores, cuando nosotros estábamos muy jóvenes, muy chavalos, que empezamos a buscar a Dios de sincero corazón. Hacíamos alabanzas diarias de 1 hora o más, glorificando y exaltando a Dios. No había día que no lo hiciéramos. Y lo hacíamos en grupos de más o menos unas 40 o 50 personas. Y esto era impresionante. Yo no me canso de recordar esto, porque la vida espiritual que se vivía en esa época y en esos momentos era tremenda. Y no solo eso, sino la santificación y la perfección a lo que nos llevaba. Teníamos ratos intensos de oración, de adoración, de búsqueda de Dios. Eso no se puede perder. Dice entonces que conforme ayunaban los profetas y maestros, el Espíritu Santo habló, apartando a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. No estaban reunidos tomando un refrigerio, sino reunidos en un ayuno de consagración. Y en el mismo libro de Hechos, pero ya en el capítulo 14, el versículo 23, leamos Hechos 14, 23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice, con ayunos, o sea, no con un ayuno, con ayunos. En este versículo vemos que también elegían los ancianos de cada iglesia que formaban después de orar y ayunar. Y así fueron elegidos los líderes de las iglesias. Así hemos sido elegidos nosotros, de igual manera cuando nosotros empezamos en esta obra. Si usted se ha sentido humillado por fracaso personal, si siente en su alma un llamado a una purificación más profunda, a una consagración renovada, si existe el desafío de una obra nueva para la cual no se sienta suficientemente preparado, entonces es tiempo de preguntarle a Dios si no querrá que se aparte para un ayuno como el que estamos haciendo ahora. Debemos entonces ayunar para ser oídos en el cielo. ¿Sí? El ayuno que vemos en Isaías 58, por ejemplo, estaba relacionado con buscar a Dios, acercarse a Dios, prevalecer con Dios. Pero ellos no lograron esto, pues sus motivos eran totalmente incorrectos. Y Dios les dice en el versículo 4 de Isaías 58 que no debían ayunar de esa manera si querían ser oídos en lo alto. Ese es precisamente el fin del ayuno, ser oído en lo alto por Dios. Que en el cielo se escuche nuestro clamor, nuestra insistencia, nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica, que nuestras peticiones sean escuchadas por el Padre. Dios mismo lo confirma en el mismo capítulo del versículo 9. Si ayunas correctamente, entonces me invocarás y yo te contestaré. Al ayunar de manera correcta, la oración se eleva como en las alas del águila, con el fin de introducirnos a la suplicante cámara del Rey.
Y así, lo más lógico es que vamos a ser aceptados. El ayuno hará retroceder los poderes opresivos de maldad a las huestes espirituales de maldad. Los hará soltar lo que sea que hayan tomado. El ayuno tiene el propósito de abrir el camino a la intercesión del hombre y dar poder a sus peticiones. El cielo siempre estará presto a inclinar su oído y a prestar atención a aquel que ora y ayuna. Cuando una persona está totalmente dispuesta a dejar de lado los evidentes apetitos de su cuerpo y de su carne con el fin de concentrarse en la oración, está dando pruebas reales de que tiene una intención firme, de que está inquiriendo con todo su corazón y que no abandonará a menos que Dios le conteste. André Murray dijo, el ayuno vale para expresar, profundizar y ratificar la resolución de que estamos preparados para sacrificar cualquier cosa, incluso a nosotros mismos, con el fin de lograr lo que buscamos para el glorioso reino de Dios. Y aunque no debemos pensar en el ayuno como si fuera una huelga de hambre con el propósito de forzar la mano de Dios o manipularle para conseguir lo que buscamos, el ayuno da fuerza a una demanda que hagamos y ejerce presión de alguna forma hasta el punto de que Dios escucha nuestras oraciones. La oración es mucho más compleja que la simple petición de un hijo a un padre amoroso para que éste supla sus necesidades. Sabemos que la oración es una lucha y una guerra espiritual y también es una oposición a las fuerzas del mal. Y esto es así porque existen corrientes espirituales que se cruzan entre sí. Cuando intercedemos por algún caso en la corte celestial, cuando clamamos al juez supremo de toda la tierra y le decimos, hazme justicia de mi adversario, ese enemigo también estará presentándose en la corte como lo expresa el profeta Zacarías en el capítulo 3, el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, él, el cual estaba sentado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Por eso no es suficiente contar con la disposición del juez, como así tampoco es suficiente saber que él está deseoso de nuestro bien, porque también existe la oposición que debe ser vencida en primer lugar. Siempre el acusador nos estará acusando delante de Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores y equivocaciones que van en contra de la contravía de la ley de Dios. Es por eso entonces que nosotros debemos recurrir a la misericordia de Dios. Esta es una esfera de profundo misterio, por cierto. La Escritura señala los hechos, pero no los explica. En el terreno de lo espiritual es necesario la insistencia y con frecuencia tiene que haber presión antes de que se pueda abrir la brecha en la guerra espiritual. Hay situaciones que requieren que mujeres y hombres violentos tomen el reino por la fuerza, como lo expresa en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no significa que Dios no desea cumplir los deseos de los que le temen. El ayuno tiene la finalidad de dar una nota de urgencia e importunidad a nuestra oración y proporcionar fuerzas a nuestra petición en la corte celestial. Por eso, el ayuno es un arma poderosa y tenemos que usarla y saberla utilizar. La persona que ora con ayuno le indica al cielo de que en verdad es sincero. Está diciendo que no va a darse por vencido y que tampoco dejará que Dios se vaya sin que le dé su bendición. Por eso la persona que ora ayunando demuestra que no aceptará un no por respuestas, pues se vale de un medio que el mismo Dios ha designado para ser oído en lo alto. Podemos ver un ejemplo en Jueces 20. Dice el caso ya citado en un programa anterior,
Dice que la tribu de Benjamín había cometido un delito terrible y Dios mandó a las otras tribus contra ella. Y así lo hicieron. Y fueron terriblemente derrotados en 2 ocasiones. Aunque oraron y lloraron delante de Dios, la tercera vez ayunaron y lloraron y Dios le dio una tremenda victoria. ¿Qué poder delante de Dios para cambiar las circunstancias y las situaciones tiene la oración cuando va acompañada con el ayuno? Por eso, al concedernos el privilegio de ayunar tanto como de orar, Dios ha añadido a nuestra armadura espiritual un arma poderosa. En su necedad e ignorancia, la Iglesia ha considerado el ayuno como algo anticuado. Algunos dicen que eso es solamente en el Antiguo Testamento, pero vemos que Jesús lo ratifica. Y de hecho, Él lo hizo. Muchas iglesias han arrojado a un rincón oscuro el ayuno para que se llene de herrumbre y haya quedado allí olvidada durante varios siglos esta herramienta maravillosa. En estos días críticos, en esencial, el ayuno debe ser una práctica fundamental diaria de la iglesia para ser efectiva y cumplir su divino propósito. Pero cuán difícil es que la gente ayune. Bueno, la gente no ayuna por muchos motivos, como ya lo dijimos también, pero tenemos que hacer al menos el mayor esfuerzo posible para lograrlo. Esto nos trae a nosotros bendición y nos trae respuesta de Dios. Ayunar da libertad a los cautivos. Jesús vino para liberar a los cautivos. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, el profeta Isaías, en el capítulo 61, el versículo 1, por ejemplo, dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los hombres están atados, no con cadenas de acero o grillos de hierro, sino con grilletes invisibles de maldad. Luchan contra una opresión que no es social, sino espiritual, satánica. La persona que discierne puede reconocer que muchos de aquellos con los cuales nos encontramos a diario están oprimidos, perturbados por entidades indeseables, atados por fuerzas que no comprenden y de las cuales no pueden liberarse. De hecho, que ni siquiera creen que existen. En muchos casos se aborrecen a sí mismos por su conducta, lloran, presos de absoluta frustración y ante su propia impotencia para romper dichas cadenas. Hoy en día, una proporción de jóvenes en esta generación está oprimida, sin esperanza, por medio de la nicotina, el alcohol, las drogas, el sexo y la fiebre del juego. Y esta proporción va en aumento. Ingresan a páginas indebidas, ingresan a la web oscura o a la web subterránea. Otros son engañados y enredados en cultos y sociedades de inspiración satánica y por las diversas formas de magia negra, brujería y espiritismo y ateísmo. Peor aún, hay cristianos atados por el temor, por el resentimiento, los celos y la inmundicia y saben muy bien lo que son en sí mismos. Una completa contradicción del evangelio de liberación que profesan. Pero ¿cómo liberarse? Se esfuerzan para orar, para creer, para clamar, y sin embargo están siendo atacados por todos los flancos y no reciben respuesta. Estamos sugiriendo que el evangelio de Jesús que nosotros predicamos no es suficiente para la necesidad de las personas. El evangelio de Jesús ciertamente es suficiente, pero no necesariamente el evangelio que predicamos, porque con más frecuencia de lo que imaginamos, a veces se predica un evangelio deficiente. El perdón por medio de la muerte de Cristo, aunque vital, no es todo el evangelio. Con frecuencia, aquel que se encuentra preso en las garras del enemigo no puede responder a este mensaje, o si lo hace, puede tener el perdón de sus pecados sin que se abran los grilletes que lo apresan.
La persona es salva, pero no ha sido liberada. El perdón era sola una faceta del mensaje de Jesús. En sus propias palabras, Jesús dijo, y vino y dijo, para predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y esto lo reitera nuevamente una y otra vez más, como lo dijo en Lucas 4:18. Jesús, por ejemplo, pronunció estas palabras al comienzo de su ministerio y luego que había finalizado, Pedro, hablando con el centurión romano, le explicó en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces vemos que el ayuno sirve para traer libertad a los cautivos y esto es parte del Evangelio de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros liberar a los cautivos? Por cierto, que solos no podremos lograr nada, sino que debemos tener la asistencia del Espíritu Santo, porque es la obra de Él. Pero debemos buscar la unción del Espíritu y los dones del Espíritu para discernir y para liberar. Pero esto no es todo. El ayuno es un arma auxiliar y poderosa y ha sido señalada por Dios para soltar ligaduras de impiedad y para soltarnos de las garras del enemigo. Al poner en libertad a alguien que está en las garras del enemigo, a menudo es necesario un proceso de ablandamiento por medio de la oración. Un ayuno hecho bajo la guía de Dios y del Espíritu Santo va a fortalecer al intercesor para soportar la presión hasta que el enemigo se vea forzado a soltar de sus garras al cautivo. Entonces, el ayuno dará autoridad cuando llegue el momento de Dios para pronunciar la palabra de orden que obrará la liberación. El ayuno es uno de los secretos que trae efectividad y poder al ministerio de liberación del poder de Satanás. Por eso les recuerdo las mismas palabras de Jesús en Mateo 17:21. Este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Vemos entonces que Jesús nos dejó una comisión. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto lo expresa en Marcos 16:17. Y esto es lo que Jesús espera de nosotros. Esto es lo que Él espera de cada uno. Hagámoslo. Busquemos la santidad, la perfección en la oración y en el ayuno. Y Él nos dará esas armas y esas herramientas y esa autoridad que tenemos y esa estrategia del Espíritu Santo. No tengamos temor de nuestra impotencia ni del poder del diablo, pues mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y simplemente debemos obedecer al que dijo, sin mí nada podéis hacer, pero conmigo mayores cosas que estas harán. Entonces, pidámosle a Dios, roguémosle a Dios, supliquémosle a Dios que nos santifique en este ayuno, que nos fortalezca y nos edifique para poder lograr los objetivos. Oremos. Bendito Señor y Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de ayunar. Estamos en el día 17 de ayuno y este es un día especial. Permite que nos santifiquemos cada día, que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Tu palabra dice, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, sed santo como yo soy santo, sed puro como yo soy puro. Llévanos, bendito Señor, a esa dimensión espiritual de pureza, de santificación, de libertad. Libera, Señor, a los cautivos, libera de ataduras, de ligaduras de impiedad, de herencias de maldición. Rompe todo yugo. Reprende al enemigo, al devorador. Quita, Señor, toda cadena de opresión en la vida de las personas. Mal hábito, posiblemente. Vicios que se enclaustran en lo más profundo de nuestros corazones. Que seas tú eliminando, quitando, expulsando, sacando, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu inmundo y quitando, bendito Señor, toda atadura en la vida de los hombres. Que seas quitando, Señor,
todo aquello que entorpezca nuestro crecimiento espiritual, nuestra estabilidad espiritual, nuestra madurez espiritual. Reprende al devorador, reprende al maligno, reprende la nicotina, el alcoholismo, el sexo, reprende la ludopatía, el juego, el licor, en el nombre de Jesús, con el poder y la unción del Espíritu Santo, la drogadicción. Son espíritus fuertes que atan. La gente no lo sabe, no tiene ni idea. Y mucha gente dice, pero ¿por qué soy así? No quiero ser así. Aún muchos cristianos son atados por el enemigo y no lo saben, o no lo quieren reconocer, o no lo aceptan. Debemos ser libres de las cadenas de opresión en el nombre de Jesús y en el nombre de Cristo. Declaramos libertad, sanidad, liberación y medicina en la vida de las personas, santidad y perfección. Señor, llévanos siempre a la santidad y a la perfección todos los días de nuestra vida. Así como dice tu palabra, estando persuadido de eso, el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quita, Señor, todo aquello que entorpece nuestra vida espiritual y ayúdanos a ayudar y a empezar todos los días de nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, y libéranos siempre en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.